Capítulo 11. Victoria sobre los juegos mentales del enemigo. Hace varios años, antes de que mi ministerio televisivo comenzara a emitirse en los Estados Unidos, recibí una carta de Max, quien era del personal de la Marina de los Estados Unidos, quien había pasado por Singapur y había tenido un transformador encuentro con el Evangelio de la Gracia. Contenía una hermosa historia que mejor se relata con sus propias palabras. Pastor Prince, ha sido mi deseo escribirle durante algún tiempo para compartir lo que Dios ha hecho en mi vida mediante mi experiencia en Singapur. No puedo decirle lo agradecido que estoy con Dios porque milagrosamente me guió a su iglesia. Asisto a la Academia Naval Estadounidense y seré comisionado en 4 meses como oficial en los cuerpos de la Marina estadounidense. He sido cristiano durante unos 3 años, pero hace más de un año me encontraba en una gran atadura. Al igual que usted, estaba convencido de que había cometido el pecado imperdonable. Para mí la gracia era una cosa mala. Sabía que me merecía ir al infierno bajo el Antiguo Testamento. Y debido a que Jesús había venido y yo seguía pecando, sentía que merecía aún más el infierno. Por tanto, en mi corazón deseaba que Jesús nunca hubiera venido. Para resumir la historia, llegué a desesperarme. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para encontrar paz con Dios. Desgraciadamente, no entendía que enfocarme en hacer más para Dios solamente me apartaba cada vez más de la paz que tan desesperadamente buscaba. Poco después, me volví muy crítico. Me separé de mis amigos cristianos e incluso convencí a algunos de ellos de que estaban en el camino hacia el infierno conmigo. No puedo decirle la desesperanza y la angustia que sentí aquel año. En una anotación en el diario, la noche del día 18 de abril del año 2001, escribí que no pagaría para que alguien me mostrase el camino al Señor, no a una religión, sino al Dios vivo. Poco sabía yo en aquel momento que Dios estaba preparando mi corazón, porque 15 páginas después, en el mismo diario, escribí palabras de esperanza y gozo. Bien, el final de mi primer año se acercaba y recibí órdenes de subirme a un submarino con destino a Tailandia. El día antes de irme, me dijeron que ya no iríamos a Tailandia sino a Singapur. Los primeros 4 días después de mi llegada a Singapur fueron empleados en hacer turismo. Una noche salí con todos los oficiales a un bar. El bar era especialmente desagradable y me fui temprano con un amigo. En el camino de regreso al hotel, oré al Señor desesperadamente para poder tener comunión. Le dije adiós a mi amigo y seguí caminando por la ajetreada calle. Entonces, para mi sorpresa, escuché a un hombre preguntarme: ¿está buscando una iglesia? Desde luego. Le dije que sí a aquel hombre que resultó ser un miembro de su iglesia. Él me dio el número de teléfono de su casa y las indicaciones para poder llegar a la iglesia. Me dijo que había una reunión de estudio bíblico al día siguiente. Solo hablamos durante 1 minuto antes de que nos despidiéramos. Estoy agradecido porque me las arreglé para asistir a la reunión de estudio bíblico del viernes en la noche.
Yo seguía siendo muy crítico y lo cuestionaba todo, pero el mensaje que escuché no se parecía a nada de lo que hubiera podido oír anteriormente. Entonces el domingo asistí al servicio en su iglesia otra vez e incluso compré 13 de sus cintas. Como dije anteriormente, estaba dispuesto a probar cualquier cosa para encontrar a Dios, aunque en realidad no creía que aquellas cintas fueran a tener un impacto en mi vida. Me fui aquel día en el submarino y escuché ganando la batalla de su mente unas 8 veces seguidas. Mi vida no ha vuelto a ser igual. Escuché las otras cintas y obtuve mi primer destello de la gracia de Dios. Cuando regresé a los Estados Unidos, después de solo 3 semanas en el submarino, mi mamá pudo ver un inmenso cambio en mi actitud. Donde anteriormente había depresión, ahora había gozo. Donde antes había una actitud crítica, ahora había amor. Cuando regresé a la academia en agosto, regalé esas cintas a los amigos a quienes había convencido de que se irían al infierno conmigo. La siguiente vez que los vi, ellos estaban llenos de gozo. Es mi esperanza y mi deseo que este correo electrónico le aliente. Oro para que algún día Dios pueda usarme para poder llevar este mensaje de Él a las iglesias de América y los cuerpos de la Marina. Agradezco cualquier oración que pudiera hacer usted por mí. Oro para que algún día pueda visitar de nuevo Singapur y su iglesia. Sé que los marines han de ser duros, pero mi deseo de reunirme con usted y su iglesia es tan grande que casi hace que a veces se me salten las lágrimas. Espero con ilusión escuchar nuevas cintas algún día. Que la gracia y la paz de Dios estén con usted y con su familia. La historia de Max no termina aquí. Curiosamente, 2 años después de recibir su correo electrónico, uno de los oficiales navales a los que él había regalado mis cintas nos escribió para contarnos cómo su propia vida también había sido sorprendentemente cambiada por los mensajes. Cuando Robbie nos contó su historia, mencionó a Max. 2 años después de su viaje a Singapur, había llegado a ser un oficial muy respetado en la formación de pilotos de reactores y un hombre que destacaba entre sus iguales. El amor y la gracia de Dios, que le habían liberado, también le transformaron en alguien que, en palabras de Robbie, tenía tanto del amor y el gozo de Dios, en el que las personas querían estar cerca de Él. ¡Qué increíble testimonio de la gracia de Dios! Recuerdo haber sido muy alentado por lo que el Señor había hecho por Max. Cuando recibí por primera vez su correo electrónico hace unos 12 años. En aquel entonces, en 2002, Dios estaba comenzando a mostrarme que el Evangelio de la Gracia necesitaba salir de las 4 paredes de nuestra iglesia local en Singapur. Y unos 5 años después, Dios abrió las puertas para nosotros y comenzamos nuestra primera emisión de televisión en Estados Unidos en abril del año 2007. Actualmente estamos retransmitiendo en más de 200 países, en más de 60 redes de televisión en todo el mundo, y alcanzamos a millones de personas con el Evangelio de la Gracia. Ahora,
hay una revolución de gracia barriendo todo el planeta. Cada día se ponen en contacto con nosotros preciosas personas como Max, que escriben para compartir cómo sus vidas han sido totalmente transformadas cuando comenzaron a creer correctamente en la persona de Jesús. Siempre que Wendy y yo leemos los correos electrónicos y las cartas que recibimos del equipo ministerial, nos sentimos profundamente humillados y agradecidos a Jesús por todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo en esas vidas. Creo, con todo mi corazón, que tú eres el siguiente en la línea. Cualquiera que sea tu necesidad, un avance, un milagro, sanidad, restauración o liberación, eso está a la vuelta de la esquina. Puede que incluso no seas consciente de ello, pero Dios ya ha comenzado una obra en ti y sin duda la completará en tu vida. Hay muchas verdades poderosas en ganando la batalla de tu mente. El mensaje que Max escuchó 8 veces seguidas cuando estaba en el submarino. Realmente me gustaría bendecirte con este mensaje. Los libros son poderosos, pero hay algo especial en escuchar la palabra predicada. Si tú estás interesado, por favor visita la página web de Joseph Prince para poder bajar el mensaje en audio de manera gratuita. Creo que este recurso te ayudará a recibir una nueva impartición para ganar la batalla por tu mente. Los juegos mentales del enemigo. Al diablo le encanta jugar juegos mentales. Cuando yo era un creyente joven e impresionable, me enseñaron erróneamente que un cristiano podía cometer lo que ha llegado a conocerse como el pecado imperdonable, cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Tan solo el pensamiento de que yo pudiera cometer este pecado me situaba bajo una severa opresión. Ese único pensamiento abría todo tipo de terribles experiencias en mi vida. Yo estaba realmente preocupado por haber cometido el pecado imperdonable y tener una entrada directamente hacia el infierno. Cuanto más intentaba no hacerlo, más tenía todo tipo de pensamientos blasfemios sobre el Espíritu Santo cuando oraba, incluso cuando adoraba sinceramente a Dios. Era una experiencia terrible, con el diablo implacablemente oprimiendo y atacando mi mente con todo tipo de pensamientos malvados. Por tanto, ¿qué es el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es simplemente el pecado de un no creyente que continuamente rechaza a Jesús como su Salvador. Al no aceptar el don gratuito de salvación de Dios, esa persona está diciendo: yo no necesito a Jesús, bien puedo salvarme a mí mismo. Eso era lo que estaban haciendo los santurrones fariseos en tiempos de Jesús, justamente delante de su presencia. A pesar de todos los increíbles milagros de gracia que Él realizó en el poder del Espíritu Santo, ellos tercamente se negaron a creer que Él era el Mesías. Incluso tuvieron la audacia de decir que su poder y autoridad provenían de un espíritu malo. Ve a Mateo capítulo 12, verso 24. Amigo,
Es por tanto imposible que tú como creyente cometas este pecado, porque ya has recibido a Jesús como tu Salvador. Además, no hay absolutamente ningún pecado que su sangre no haya limpiado. Cada uno de tus pecados ha sido perdonado mediante la obra terminada de Él en la cruz. Es una obra inmaculada, y Jesús no pasó por alto ni un solo pecado. Por eso el apóstol Pablo, quien escribió 2/3 del Nuevo Testamento, nunca mencionó el pecado imperdonable en ninguna de sus epístolas a la iglesia. ¿No crees tú que si los cristianos pudieran cometer este pecado y perder su salvación, Pablo lo habría mencionado al menos una vez? Desgraciadamente, nadie me enseñó sobre la gracia de Dios entonces, y yo viví bajo esa oscura nube de opresión mental durante más de un año. ¿Puedes imaginar esto? Tan solo un pensamiento me mantuvo en atadura por tanto tiempo. Y fue mediante aquella experiencia traumática como aprendí acerca de los juegos mentales del diablo. Como compartí en el capítulo anterior, el diablo sabe utilizar el pronombre personal para engañar. En lugar de decirme claramente, tú has cometido el pecado imperdonable. Y debido a que creía erróneamente que un creyente podía cometer ese pecado, eso reforzaba las mentiras del diablo en mi cabeza. Constantemente tenía pensamientos como: he blasfemado contra el Espíritu Santo. He cometido el pecado por el cual ya no hay perdón. He fallado y he defraudado a Dios. El enemigo siempre dejaba caer la primera persona, aunque todo ese tiempo era él quien estaba plantando esas imaginaciones erróneas y poniendo aquellos pensamientos blasfemos en mi cabeza. Cuando yo estaba orando a Dios, llegaban estos pensamientos erróneos y a veces vulgares. Y mi respuesta entonces normalmente era: oh, Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Soy cristiano. No debería de estar teniendo este tipo de pensamientos. En otras ocasiones, el diablo me golpeaba en la cabeza con acusaciones tales como: ¿cómo puedes tener ese tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de persona enferma eres? ¿Cómo puedes tener esos pensamientos tan desagradables contra esa persona y seguir llamándote cristiano? ¿Has experimentado tú esto? El enemigo es un experto en lanzar pensamientos a tu mente y después retirarse y regresar a ti como un legalista para golpearte en la cabeza, precisamente con los mismos pensamientos que él puso en tu cabeza. Ganar la batalla. La clave para ganar la batalla por tu mente es aprender a separarte a ti mismo de los pensamientos malvados plantados por el enemigo. Esos pensamientos no son de ti. No eres responsable de esos pensamientos más de lo que eres responsable de cualquier blasfemia pronunciada por alguien que resulte estar en tu presencia. De la misma manera, siempre que el diablo siembre pensamientos erróneos en tu mente, lo que tienes que hacer es saber que esos pensamientos malvados o impuros no provienen de ti. Descártalos con una firme creencia en tu corazón de que los pensamientos no son de ti. Cree sin ninguna sombra de duda que tú eres la justicia de Dios. Y tan solo ignora sus pensamientos como:
¿Ignorarías a una persona que está diciendo blasfemias en tu presencia? No, no des ningún peso a ese tipo de pensamientos. Mi opresión mental duró un año aproximadamente porque yo siempre sentía que tenía que hacer algo al respecto. ¿Has estado en esa situación donde sentías que tú tenías que hacer algo? Bien, yo me sentía responsable de esos pensamientos en mi cabeza. Y en el momento que creía que esos horribles pensamientos eran míos, el diablo me tenía justamente donde quería que yo estuviese, derrotado, culpable, sintiéndome condenado. Toda importante atadura comienza en la mente. La palabra de Dios nos dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4, verso 7. ¿Sabes cuál es la mayor forma de resistencia? Bueno, es sencillamente ignorar los pensamientos del diablo. Las mujeres entienden muy bien esto. Ellas saben que la mejor manera de resistir a un hombre es sencillamente ignorarle. Imagínate a una mujer que pasa al lado de una obra donde todos los obreros comienzan a decirle cosas. Una mujer tranquila sencillamente seguirá caminando e ignorando sus palabras. Ella es más inteligente como para responder a esos hombres gritándoles que dejen de hacerlo. En cuanto a mí, cuando estaba atrapado en la opresión mental, reprendía al diablo cada vez que un mal pensamiento flotaba en mi mente. Como te podrás imaginar, terminé reprendiendo al diablo todo el tiempo y al final del día estaba más centrado y era más consciente del diablo que de Dios. Dios no quiere que tú seas consciente del diablo, quiere que tú seas consciente de Jesús. Tú ganas la batalla por tu mente, ignorando al enemigo. No sientas que tienes que hacer algo con respecto a ese tipo de pensamientos. Cuando el diablo te sugiera cosas a tu mente, solo ignóralo. La guerra espiritual no tiene que ser combativa. Puede también ser tranquila, pacífica, sencilla y fácil. Es que se trata de ver la obra terminada de Jesús. La respuesta es sencilla. Muchos años después de mi experiencia con la opresión mental, de hecho, después de estar ya predicando el Evangelio de la Gracia, me encontré con la autobiografía de John Bunyan. Cuando la leí, descubrí que él, este predicador inglés tan respetado del siglo XVII, quien escribió el exitoso libro El progreso del peregrino, había pasado por una experiencia muy parecida con el tormento mental, en la que también descubrió que su mente estaba constantemente inundada de pensamientos blasfemios en contra de Dios. En esta autobiografía, Gracia Abundante, Bunyan compartía que durante aquel terrible periodo, todo mi consuelo me fue arrebatado. Entonces la oscuridad se apoderó de mí, después de lo cual oleadas de blasfemias contra Dios, contra Cristo y contra las Escrituras recayeron sobre mi espíritu, para mi gran confusión y asombro. Con frecuencia, descubrí que mi mente de repente se inclinaba a maldecir o jurar, o a declarar alguna cosa terrible contra Dios, o contra Cristo su Hijo, o de las Escrituras. Cuando leí aquello, quedé sorprendido.
pero también muy alentado porque alguien como John Bunyan hubiese pasado por lo mismo que yo. Pero incluso, más importante para mí fue el modo en que la libertad y la victoria finalmente llegaron a él. Un día, mientras Bunyan estaba atravesando un campo, aún con pensamientos y temores de no estar en posición correcta delante de Dios, de repente, dijo él, esta frase llegó a mi alma: tu justicia está en el cielo. Siguió diciendo, entonces vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios. Allí, digo, estaba mi justicia, de modo que donde quiera que yo estuviera, o en lo que estuviera haciendo, Dios no podía decir de mí, Él quiere mi justicia, porque eso estaba delante de Él. Además, también vi que no era mi buena disposición de corazón lo que hacía que mi justicia fuese mejor, ni tampoco mi mala disposición lo que hacía que mi justicia fuese peor, porque mi justicia era Jesucristo mismo, el mismo ayer, y hoy y para siempre. ¿Cómo ganas tú la batalla por tu mente? Amigo, la respuesta se encuentra en la persona de Jesús. Él es tu justicia. Tu justicia es una persona. Él está en el cielo y nunca puede ser apartado, a pesar de lo que tú hayas hecho o no hayas hecho. Tu justicia es Jesucristo mismo, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ve a Hebreos capítulo 13, verso 8. Por lo tanto, no seas engañado por más tiempo. El apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. El Evangelio es sencillo. Se trata de Jesús, no se trata de ti. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra obediencia. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra justificación. Glóriate en Cristo y solamente en Cristo. El enemigo intentará hacer que todo se trate de ti. Manténlo sencillo. Contrariamente a Eva, no seas engañado por tu astucia. Ignóralo y sencillamente enfócate en la simplicidad que está en Cristo. Cambia tu mente. La palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra griega metanoia, que simplemente significa un cambio de mente. Meta significa cambio y noia se refiere a tu mente. Hay personas religiosas que tienen la idea de que el arrepentimiento significa revolcarse en la suciedad y condenarse a sí mismos hasta que sientan que se han ganado lo suficientemente el perdón de Dios mediante su contrición. Mi pregunta es, ¿cuán condenados y tristes necesitan estar antes de haberse arrepentido genuinamente? Y después de que se hayan arrepentido, si vuelven a fracasar en la misma área, ¿significa que en realidad no se arrepintieron por completo la primera vez? Ni por un momento dudo de la sinceridad de las personas que creen en el arrepentimiento de este modo. Sin embargo, tú puedes ser sincero en tu intención, pero aún así
pero aún así estar sinceramente equivocado, cuando el arrepentimiento no está basado en la creencia correcta que conduce a una transformación interior del corazón. Lo que estoy diciendo es que tú puedes golpear tu pecho entristecido, derramar ceniza sobre tu cabeza, llorar sin parar delante del altar, y aún así regresar a tu casa sin haber cambiado. La tristeza no se equipara a la transformación. El creer correctamente es lo que produce verdadero arrepentimiento, es decir, un cambio de mente, y por lo tanto, una transformación genuina. Es imposible arrepentirse verdaderamente a la manera de la Biblia. Experimentar a Jesús, su amor, su gracia y su poder, y permitir que Él cambie tu mente y tu sistema de creencias y seguir siendo el mismo. Puedes ver cómo las enseñanzas centradas en el hombre sobre la contrición y el arrepentimiento pueden sonar muy bien, pero en realidad atrapan a las personas en un ciclo permanente de derrota e hipocresía. Permite que te diga lo siguiente. Si tú eres un creyente nacido de nuevo y cometiste un error o fracaso, nadie necesita enseñarte a sentirte triste. Como una nueva creación en Cristo, tú ya aborreces el pecado y la ofensa. Esto veja tu alma y hay un clamor por obtener libertad. Lo cierto es que tú estás buscando una manera de salir de tu atadura. El arrepentimiento que necesitas, el cambio de mente que necesitas, es saber que Dios ya te ha perdonado. Deja de condenarte a ti mismo y camina en la identidad justa de Él hacia nuevos niveles de victoria sobre el pecado. Ahora que entiendes lo que es el arrepentimiento bíblico, apliquemos eso a ganar la batalla por tu mente. Cuando lleguen a tu cabeza pensamientos equivocados, el arrepentimiento o cambio de mente que tú necesitas es saber que estos pensamientos no te pertenecen. Arrepentirse en esta situación no significa flagelarse por esos pensamientos. Yo solía hacer eso y solamente me dejaba más oprimido y derrotado. No les des espacio para desarrollarse, ignorándolos mientras sigues estando establecido y seguro en tu identidad en Cristo. Llena tu mente de los pensamientos de Él, de su palabra viva, su paz, su gozo y su amor. Y por eso, cada vez que tú escuchas predicaciones o lees libros que están centrados en Jesús y no centrados en el hombre, se produce arrepentimiento. Los mensajes y recursos ungidos y llenos de Jesús te hacen libre del pensamiento erróneo y calibran tus creencias y tus pensamientos de modo que puedan estar en consonancia con la palabra de Dios. Y a estas alturas deberías saber que creer correctamente y pensar correctamente siempre producen resultados correctos en tu vida. ¿Cómo evalúa Dios tus pensamientos? Hemos hablado del pectoral del sumo sacerdote y cómo el Señor nos describe como piedras preciosas cerca de su corazón en el capítulo 6. Aquí quiero revelarte el significado de otro objeto que viste en el sumo sacerdote: la lámina de oro que rodea su frente. Puedes leer sobre esta lámina de oro en Éxodo,
capítulo 28 del verso 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, Santidad a Jehová, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. En el Antiguo Testamento, Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote de Israel es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro sumo sacerdote permanentemente en la actualidad. Dios dio instrucciones de que esa lámina de oro de la mitra, que tiene las palabras hebreas Kadosh le Yahweh grabadas en ella, siempre debía de estar sobre la frente del sumo sacerdote. El grabado significa santidad al Señor. Y el sumo sacerdote tenía que llevarlo sobre su frente, siempre para que todo Israel fuese aceptado delante de Dios. Lo que esto significa es que incluso cuando Israel fracasaba en sus pensamientos, seguían siendo aceptados por Dios porque Él juzgaba a la nación de Israel basándose en su sumo sacerdote. Si el sumo sacerdote era aceptado, toda la nación era aceptada. Hoy día tenemos un perfecto sumo sacerdote en Cristo. No son nuestros pensamientos los que nos califican para ser aceptados delante de Dios. Bajo el nuevo pacto de la gracia, Dios ya no te juzga basándose en tus propios pensamientos. Dios te juzga basándose en su Hijo. Si Él es justo, Dios te ve como justo. Si Él es bendito, Dios te ve a ti como bendito. Si Él está bajo el claro favor de Dios, Dios te ve a ti bajo su claro favor. Si los pensamientos de Él son siempre perfectos y llenos de santidad al Señor, Dios ve tus pensamientos como perfectos en Cristo. Mira, no hay detalles insignificantes en la Biblia. Ahora bien, no creas que Jesús va vestido como el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en los cielos hoy día. Las vestiduras, el pectoral y la mitra son tan solo ayudas visuales que Dios describe en la Biblia para mostrarnos lo que es intrínsecamente verdad sobre nuestro Señor Jesús y nuestra perfección en Él. Ahora, cuando el diablo llegue para atormentar tu mente, señálale a Jesús. Los pensamientos de Jesús son siempre santos. Recuerda que la lámina de oro rodea siempre la frente de tu sumo sacerdote, y los pensamientos de él están siempre llenos de santidad a Dios. Leamos otra vez Éxodo capítulo 28, verso 38. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Por lo tanto, incluso cuando tus pensamientos no siempre sean perfectos, debes saber que los pensamientos de Jesús siempre son perfectos. Y debido a su perfección, es que tú eres siempre aceptado en Él delante de Dios. Dios nunca te rechazará porque tus pensamientos sean imperfectos. Él mira a Jesús. Y mientras que los pensamientos de Él sean santos, tú eres aceptado. Amado,
¡Qué gran seguridad tenemos en Cristo! Nuestros pensamientos pueden divagar, pero los pensamientos de Él siempre son perfectos. Cree que tú siempre eres aceptado y aprobado a causa de Jesús. Eso es lo que significa llevar cautivo todo pensamiento a la perfecta obediencia de Cristo. Ve a 2 de Corintios capítulo 10, verso 5. Y en Cristo, tú siempre ganarás la batalla por tu mente.